Sí, rápidamente, solo daros unas pinceladas para poneros en contexto de quiénes somos. Esta es una foto, antes estábamos hablando un poco de la tradición, la historia, el arraigo, el legado. Y bueno, esta es una foto de una vendimia. Por aquí aparecen los fundadores de la bodega de la marca Muga en el año 1932, que fueron nuestros abuelos, Isaac y Aurora. Y bueno, esta es una imagen de una vendimia. Esto debe ser mi tío Isacín, que tiene 80 y tantos años, está ahí abajo con un racimo haciendo así, ¿vale? Esto es de los años 40, finales de los 40 más o menos. Y bueno, y ellos comenzaron elaborando vino en el centro de Haro, en una pequeña bodeguita. Nuestro abuelo era una persona muy emprendedora, compraba mucho vino por todos los pueblos de la zona y después lo vendía en Haro, le fue bien. Pudo comprar algunas viñas. Después, obviamente, pues llegó la época para sus planes que tenía de expansión o de criar vino, pues llegó todo lo que era la guerra civil, la posguerra, toda esa época ya sabemos que paró un poco todos esos proyectos. Y después ya mi padre, nuestro tío y nuestra tía pues cogieron las riendas como segunda generación y durante la década de los 60 nos trasladamos a la zona donde está hecha esta foto, que es un caserón del siglo XIX. Aquí estamos, pues eso, tercera generación, somos primos y hermanos. Y bueno, mi padre ya falleció hace ya bastantes años, pero sí, ahí está mi tío Isacín y mi tía Isabelita, que son de la segunda generación, ¿vale? Entonces somos tercera generación como marca Muga, como fundación Muga, pero sí que es verdad que somos quinta generación como viticultores. Nuestro abuelo venía de una familia de larga tradición en la viticultura, en la zona, siempre la zona de La Rioja, y nuestra abuela venía de una tradición de enología. Se había criado en una bodega, nuestro bisabuelo era encargado de una bodega, y yo siempre digo que en ese caso el amor también, cuando se enamoraron, también fue buena sinergia para el negocio, ¿no? Se juntaron la viticultura con la enología, y bueno, y ahora estamos, y aquí estamos. Cuando he pensado en esa pregunta, es decir, somos el apellido que da, nuestra familia, el apellido, da el nombre a la marca, al vino. Y la verdad es que como hemos convivido con ello, tuve que pensar, ¿qué ha significado esto? Pues la verdad, primero, sentimiento de orgullo, eso lo primero, y de responsabilidad. Al final, tu apellido está puesto en la etiqueta, en una marca, y eso entonces, bueno, yo creo que ayuda a la familia a cohesionarse a nivel con el sentimiento de pertenencia, ¿no? De que tu apellido va en el producto. Y también ese sentido de la responsabilidad. Por ejemplo, yo siempre digo que aunque nuestro vino esté muy bien distribuido, tenemos la suerte de trabajar con grandes distribuidores, como es el caso de Bardisa en Alicante, pero yo cada vez que entro en un restaurante y veo una botella mía en una mesa, es que me entra ahí un cosquilleo y yo digo, el día que pierda eso, querrá decir que he perdido algo de pasión, ¿no? Y eso va un poco eso, que va tu apellido en ello y entonces quieres buscar siempre la excelencia, ¿no? Es un modo de vida y palabras muy manidas como la excelencia, la calidad, pero de verdad que es algo que para nosotros es innato y hemos crecido con ello y es algo irrenunciable. Una de las singularidades como empresa familiar es que estáis conviviendo a nivel directivo varias generaciones. ¿Cómo fue tu incorporación y cómo lleváis el tema de cómo se fue incorporando las generaciones y están ahora mismo cohesionadas y funcionando? Bueno, primero, si hablo de nosotros, de la segunda a la tercera generación, la verdad es que no teníamos un protocolo o un camino fijado y fue, la verdad, yo creo que fue de manera natural, pero igual mi padre, que no está con nosotros hoy, y mi tío, pues igual tenían un plan, una agenda oculta que yo no me he enterado, pero bueno, yo creo que lo hicieron muy bien, ¿vale? Había una rama que fue la de mi tío, que de manera, pues por sus intereses y lo que les inquietudes, se dedicaron más a la parte técnica de viticultura, elaboración, y por la parte de nuestra rama de mi padre, pues nos decantamos más por la parte más empresarial, un estudio de económicas, otro comercio del vino, mi hermana también, lo que se me llama antes empresariales, yo también. Entonces, algunos enseguida se entraron en la bodega. Yo, en mi caso, siempre tuve claro que quería hacer otras cosas antes, que igual en un futuro no descartaba, pero siempre estuve como 10 años trabajando en multinacionales, en cosas de finanzas, seguros, y por Europa, por ahí, y ya llega un momento ya que, bueno, al cabo de un tiempo ya de 10, 12 años,
ya me volví, pero dicho esto, siempre en contacto con la empresa y con el mundo del vino, que yo creo que eso es lo importante y que por lo menos ahora nosotros tratamos de trasladar ese amor por el vino y por la empresa familiar y por entender nuestras raíces a nuestros hijos y nuestros sobrinos. No sabemos después quién estará o quién no estará en el negocio, pero que sepan, que tengan la cultura de la empresa familiar, de lo que es el vino, que conozcan nuestra historia, las inquietudes que tenemos. Y nada, pues eso, en mi caso fue ir fuera y después llegó un momento que, oye, me apetece volver o entrar en la empresa familiar, pero ya pudiendo aportar algo. ¿Ahora ya tenéis establecido un protocolo familiar? Buena pregunta. Lo estaba comentando antes. Nosotros firmamos un protocolo familiar hace muchos años, 20 años, y ese protocolo nos sirvió para poner en aquel momento, pues eso, sobre la mesa todas las inquietudes, ciertas reglas, pero sobre todo reglas que yo creo que iban a afectar más a la siguiente generación que a la nuestra, que ya estábamos en el negocio. Y ahora estamos en el proceso de, probablemente teníamos que haberlo hecho antes, pero bueno, ahora también es un buen momento para hacerlo, sí, nos va bien, estamos bien avenidos y tal, pues poner sobre la mesa todas las cosas que han evolucionado, que han cambiado muchas cosas en nuestro entorno familiar, empresarial. Entonces estamos ahora en el proceso de actualizar con unos consejeros externos, actualizando nuestro protocolo familiar. Y lo que sí hemos hecho desde entonces sí que fue revisar, hicimos un ejercicio que era parcial del protocolo familiar, que era revisar, poner negro sobre blanco. De hecho, lo tengo, me he traído el iPhone porque de vez en cuando me lo leo. Me leo, son un par de hojas con nuestra misión, nuestros valores, nuestros objetivos, toma de decisiones, esas cosas que yo creo que es importante refrescarlo y que todos estemos al tanto de ello. Y, bueno, un poquito, vamos a ver, si bien Aurora Caño fue una de las personas, o la persona que al principio tenía un peso específico a la hora de poder, bueno, de valorar los vinos o la calidad de los vinos por sus cualidades organolépticas, y es verdad también que está Isabelita como una parte importante de la empresa. No es verdad ahora mismo que lo que faltaría sería una mejor incorporación de las mujeres. ¿Lo tenéis eso ya pensado? ¿Cómo está el tema? Bueno, sé por dónde va tu pregunta, porque es... Ana, yo... Más que incorporación o no, es verdad nada, que las mujeres en nuestra familia siempre han tenido fama de tener un gran olfato. Y la anécdota que cuenta, mi tía que sigue en vida, tiene una cabeza perfecta de memoria y tiene ahora 85, no tendría que decir su edad, ¿no? Sí, 85 años, creo que es. 85. Y siempre cuenta la anécdota, cuando ella se iba al cole, con 13, 14 años, antes de irse al cole, mi abuelo le ponía como 3 o 4 copas de vino de la que había comprado y ella olía y simplemente le decía, dime en orden cuál te ha gustado más o menos, ya porque se fiaba mucho de su olfato. Y mi abuela también tenía buen olfato, mi hermana y mi prima también. Entonces, sí, la verdad es que debe ser algo genético, que han como un muy buen olfato, sí. Yo digo, pero que dentro de la incorporación parece ser que ha sido más lento a la hora de que la siguiente generación, por ejemplo, tu hermana, tu prima, y no son tan activos dentro del día a día, dentro de la empresa. ¿En el siguiente protocolo está contemplado? ¿Cómo tenéis el tema ese? Bueno, en el siguiente protocolo lo que tenemos, yo creo como muchos protocolos de la estructura clásica, una de las partes muy importantes es qué requisitos queremos tener para que alguien de la nueva generación se incorpore al negocio. Tanto a nivel de formación, de idiomas, yo creo, aunque lo estamos ahora mirando, yo personalmente creo que es muy importante que se tenga una experiencia fuera de la empresa familiar. No sé de cuánto tiempo, pero que se tenga antes de incorporarse. Creo que es bueno para que vean otros ambientes, para que todo el mundo tenga un jefe, para esas cosas. Entonces, eso es muy importante. Y yo creo que de manera, sin ponernos a revisar o mirar protocolos, todos de mis hermanos y de mis primos, y es algo porque lo hemos visto en nuestros padres, hemos invertido mucho en la educación estamos invirtiendo mucho en la educación de nuestros hijos. ¿Vale? Porque eso es algo ya que no hace falta ser empresa familiar, eso es algo que se queda ya para ti, eso ya te lo va a quitar nadie. Entonces yo siempre les digo, oye, yo os estoy dejando educación, os estoy dejando aprender un idioma, después tener una experiencia por ahí, y después ya tienen ya sus armas ya para nivel, bueno, cuando hablaba antes de nuestra misión, valores, objetivos,
Sí que tenemos muy claro, primero, el saber hacia quiénes somos y hacia dónde queremos ir como Muga, como empresa y como familia empresaria. Nosotros, dentro de cuando hablamos de protocolo familiar y establecer tu visión y tus valores, siempre, en la parte empresarial, siempre hemos dicho, oye, la calidad, la excelencia es irrenunciable y para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que invertir, hay que tener un plan de inversión fuerte, tener paciencia. Maite estaba comentando antes cosas como la visión a medio y largo plazo, que parece una cosa fácil, pero no, hay que aguantar, hay que tener músculo y hay que tener paciencia, el arraigo. Entonces, nosotros ahí siempre lo hemos tenido claro. ¿Y eso en qué se ha traducido? Se ha traducido en inversiones, por ejemplo, hemos hecho en los últimos años mucha inversión en viña, en tener más. Cuando hay viña de calidad que podemos comprar y hay oportunidades, no dudamos en comprar. En tener también el arraigo con nuestra zona y utilizamos también, compramos a viticultores, pues la relación con esos viticultores es fundamental y la cuidamos mucho. Y después también saber que, cuando hablamos antes de internacionalización, oye, queremos estar en los mejores sitios. Y obviamente siempre tienes que pensar siempre en eso y pensar siempre que tiene que ser algo también rentable, ¿no? Ir a esos sitios. Entonces, un poco, y ahí sí que tenemos muy bien alineada la visión de lo que somos, cuál es nuestro objetivo, dónde queremos llegar y qué hay que hacer para eso. ¿Qué hay que hacer para eso a nivel de inversiones? Eso sobre toma de decisiones. Aquí nosotros no tenemos una dirección general, o sea, un director general como tal. Vale. Por ejemplo, que eso es una cosa. Hasta ahora funcionamos, las decisiones de estrategia que estaba yo hablando antes, de hacia dónde queremos ir, inversiones que vamos a cometer en los próximos años y demás, eso en el Consejo de Administración estamos ahora mismo toda la tercera generación, somos 7 más los de la segunda generación, y ahí ese tipo de directrices se toman ahí. Y después, a nivel de la dirección, hay una especie de dirección colegiada donde se actúa mucho por consenso. Esto tiene sus pros y sus contras. A nosotros ahora, de momento, nos ha funcionado. Hay una dirección más técnica, otra dirección más comercial, marketing y financiera. Y en ese comité de dirección es como tomamos las decisiones por consenso. Cuando hay una discrepancia sobre algo, porque hacia dónde queremos, el rumbo lo tenemos claro, hacia aquí. Para llegar hasta allí, tal, y si a veces hay diferentes tipos de opiniones, normalmente el que ve que el resto está a favor se une, ¿vale? Yo siempre digo que hay que ser y además tenemos un gran equilibrio de competencias y tiene que haber mucha generosidad, yo creo. Yo hay cosas que veo en mi hermano o en mi primo que yo no puedo hacer. Ellos ven en mí cosas y eso hay que ser generoso para dar mucho valor a eso, y eso te ayuda después, que si tú en un momento dado no lo ves claro, pero ves que el resto lo tienen claro, entonces vamos todos a una y ahí es muy potente. Puedes tardar a veces más en tomar la decisión, pero una vez que la tomas, ya. Estabas hablando antes de los productos. Nosotros no sacamos productos todos los años, pero sí que somos muy inquietos en investigación y desarrollo, en probar nuevas cosas. Aparte del protocolo que estamos revisando, mira, hace poco, la semana pasada, que le estoy mirando a mi hermana porque estuvimos también revisando un poco nuestro plan de marca y de marketing, y la marca tiene que transmitir lo que somos nuestros valores y la familia. O sea, no podemos ser de una manera y después que nuestra marca se traslade al público de otra manera. Y ya por último, yo quería preguntarte un poco, ¿qué retos ves y qué dificultades tienes por ser una empresa familiar? Pues bueno, en el futuro inmediato yo creo que la empresa, yo que he trabajado en una multinacional y estuve aprendí mucho y reconozco que todo lo bueno que hubo, pero en la empresa familiar creo que es cuando las cosas están equilibradas, van bien y hay consenso y se equilibran bien las competencias, hay un buen protocolo, yo creo que es muy potente. Es muy potente el cómo tirando todo el mundo del carro y cómo se involucra a la gente y el compromiso que hay es muy potente. El reto, pues el reto es que las empresas familiares, pues como muchos de los que están aquí de empresas familiares, pues es el relevo generacional, la sucesión, ¿no? Tenerlo bien plasmado en un protocolo, cómo va a ser, la generosidad. Yo creo que nosotros ahora que estamos la mayoría trabajando, tenemos un modelo de capital y trabajo, estamos la mayoría trabajando en la empresa, pero en el futuro va a haber gente que no va a trabajar en la empresa. Entonces, también un reto es formar a buenos accionistas, ¿vale? Que entiendan que eso quiere decir, tienen que tener muy buena educación y demás, pero si no trabajan ahí,
que sepan esta cultura cuando hablamos de medio y largo plazo. Nosotros hay vinos que no hacemos todos los años, que tú lo sabes, Sí, que claro. lo sufres, porque si las viñas que vienen de ahí consideramos que no tienen la calidad para hacer ese vino, ese año decidimos no hacer ese tipo de vino. Y esas son decisiones que toma una empresa familiar a medio y largo plazo. Y los que están, y ahora porque estamos ahí, si hay un momento que alguien igual es accionista o no está ahí, tiene que estar muy concienciado de esa cultura y que sigamos concienciando de esa cultura. O sea que muchos retos hay, pero yo soy optimista del valor y del futuro y de la fortaleza que tiene la empresa familiar. Y no, muy importante, teníamos el protocolo, ahora mismo en la práctica es sobre todo lo que utilizamos es el Consejo de Administración, que muchas veces se confunde con el Consejo de Familia, y después por debajo un comité de dirección, ¿vale? El protocolo ahora es, como ya de manera informal, tenemos ya la cuarta generación, algunos de ellos ya en su mayoría de edad, pues una de las partes de actualizar el protocolo es eso, es tener esa asamblea familiar, ese consejo de familia, el consejo de administración, ya veremos, de momento está como está, ese comité de dirección, pero sí, sobre todo, lo del consejo de familia y asamblea familiar. Porque ahora mismo, pues por los que somos y en el momento en que estamos, pues se han confundido un poco. Y creo que es importante separar y tener por ejemplo, digo, porque estamos ahora revisándolo, pero no sé, pero si tienes, ¿no? Oye, los cabezas pues aunque no estén en el consejo, pues de cada rama tiene que haber, no sé, pues uno de mis hijos, el otro un sobrino, tal y cual, en ese consejo de familia. O sea, que creo, en eso estamos ahora para implementarlo. Conocer la experiencia en tu empresa de cómo participa la familia en la empresa, que lo hace a través de esta dirección colegiada. Y digo que ha sido interesante porque yo no creo que este modelo sea, digamos, el más común. Normalmente se tiende a que haya una sola voz de mando, con todas las dificultades que esto tiene, inclusive de elegir quién tiene que tener esta voz de mando. Entonces, mi pregunta es, ¿os habéis planteado alguna vez pros y contras de las dos soluciones? ¿O habéis llegado a esta dirección colegiada, cada uno, digamos, trabaja en lo suyo y luego cuando hay que tomar decisiones importantes, pues vais al consenso? ¿Os lo habéis planteado si hubiese sido mejor otra solución o simplemente no? La costumbre, la inercia o el éxito os ha llevado a esto. Esta sería mi pregunta. Pues hombre, hemos llegado, yo creo que no hubo, nosotros veníamos vimos en la segunda generación que mi padre y mi tío eran dos personas que se complementaban muy bien, cada uno en lo suyo. Uno era más técnico, más relaciones públicas, otro era más cerebral, más financiero, con visión comercial también. Y funcionó muy bien aquel tándem. Entonces yo creo que porque esa pregunta nunca nos hemos sentado a decir, hombre, ahora que vamos a hablar cuando se actualiza el protocolo familiar, pues seguro que hay mucha gente, nos han entrevistado a todos. Yo no sé lo que ha dicho cada cual. Igual uno ha dicho, oye, pues igual sería mejor tener un solo tal. Pero la experiencia nuestra, hemos mamado aquello y después nosotros lo hemos trasladado en nuestra generación y hasta ahora ha funcionado. Pero claro, ha funcionado porque también tenemos mucha comunicación entre nosotros, a veces informal. El hecho de que sea un mundo como el vino, aunque mis primos sean más los de la parte técnica, cada vez que hay que probar un vino, que un vino está en barrica y hay que pasar no sé qué y tal, muchas veces te dicen, oye, pásate por aquí que tienes que catar los vinos y decir no sé qué. O sea, que hay nos complementamos muy bien. Entonces eso, la respuesta es, nos ha funcionado bien hasta ahora. ¿Es un reto para el futuro y siguientes generaciones? Por supuesto. Habrá que plantearse ahí qué hacer, pero vamos, ahora de momento a mí si me lo preguntan, idealmente yo digo, oye, si se consigue esto llevarlo a cabo, ha sido una buena herramienta. Es verdad que no es algo común y me lo plantean muchas veces, oye, ¿quién es vuestro tal? Pero bueno, de momento nos ha funcionado. Y para mí, ya por la experiencia, administrar una empresa no digo que sea fácil, pero hay técnicos que se pueden hacer. Lo más difícil en la empresa familiar y sobre todo en los relevos, es cómo gestionar los relevos sentimentales. Que eso es algo que no se comenta mucho, no se le da ninguna importancia
Pero creo que la empresa familiar se merece ya entrar en ese, cuando se piensa en que la empresa familiar pues tiene que tener, pues, Maite ha dicho que hasta la tercera generación, que ya son pocas, pero es que en la cuarta ya es más difícil, porque siempre están después de ahí al acecho los fondos de inversión que están esperando a ver dónde mete la mano. ¿Dónde flaquea alguno? Y una empresa familiar pues tiene que lidiar mucho. No quiero extenderme porque eso daría más. Pero que es algo así que me gustaría que nos dieras tu opinión. ¿Cómo ves tú en ese relevo todos esos factores que no se contemplan, pero que están en la mente de toda la familia? Porque, claro, hay que saber cada uno de la familia qué espera de la empresa. Uno es dirigirla, otro la renta, otro el patrimonio, cada uno es un mundo. Y esto, cuando hablamos de la empresa familiar, creo que es algo que valdría la pena ya estar pensando en ello para cuando decimos hay que, salvo que se piense que la empresa es un ente económico solamente y en venderse un fondo de inversión ya has terminado. Muchas gracias, perdonadme. No, gracias por la pregunta. No, es un aspecto fundamental. De hecho, antes, cuando estábamos tomando el café, estaba hablando de un tema que está relacionado con esto, que es la comunicación. Y obviamente los sentimientos y las emociones, y eso es algo que la verdad que estamos actualizando el protocolo, hemos tenido con los que nos están ayudando con esto, entrevistas largas cada uno, y muchas de esas cosas se ponen sobre la mesa. Y yo lo que hemos vivido, que a nivel de las emociones y los sentimientos, lo más importante es aparte de, por supuesto, saber cada uno que no es solo un ente económico, cada uno con la empresa cómo la ve en el futuro, qué quiere hacer, por supuesto, pero sobre todo que cuando hay ciertas emociones o sentimientos que afloran, ponerlo cuanto antes sobre la mesa, ¿vale? Y eso muchas veces, todos habremos experimentado, nos da pereza hablar de ciertas cosas con un hermano tuyo, con un primo tuyo, porque has visto una cosa que igual no estás totalmente de acuerdo, o una cosa que tú le das importancia y el otro no se la da. Y eso, la única manera que yo conozco hasta la fecha de hacerlo es enseguida ponerlo sobre la mesa y hablando. Y yo creo que así se ahorrarían que muchas cosas se enquistasen y que a futuro, cuando ya lo quieres hablar, ha pasado demasiado tiempo. Entonces, claro, cuando eres primo, cuando eres hermano y después incluso cuando eres primo, hay ciertas cosas que se hablan de manera natural alrededor de un café, alrededor de tal, te ves más. Pero ya cuando llegan más generaciones y más gente, pues por eso hay que protocolizar esas cosas y que tengan un foro, que puede ser el Consejo de Familia o que puede ser, donde puedan plasmar eso enseguida sobre la mesa. O sea, que estoy totalmente de acuerdo que es un aspecto, pero vamos, muy crítico, que no, vamos, los sentimientos y... el otro día uno de una empresa familiar me decía, no era su título oficial, pero me decía que era el CEO, el CEO. Y dice, sí, eres el CEO. Y dice, sí, pero soy el Chief Emotional Officer. Se ocupaba un poco, tenía el rol ahí en la empresa informal de hacer un poco de lazo de las inquietudes de cada cual. Entonces, estoy totalmente de acuerdo que es un aspecto fundamental, sí. ¿Van a entrar mis primos o mis hijos a la empresa que fundó mi padre? Usted dice, claro, su empresa está escalones mucho más arriba que la de muchos. Por ser hijos, sobrinos, pues os protocolizáis, hoy estudiamos fuera, venimos preparados, formamos en el consejo. Siempre tienen que entrar en un escalón por encima, hijos o sobrinos, o tienen que empezar de abajo y saber lo que es abajo, saber lo que es la viña, la tierra, que ellos sean jornaleros de sus jefes, de sus padres. No sé si me explico. Sí. Que sean desde abajo hacia arriba, porque a lo mejor están fuera o están en el colegio y no conocen los entresijos del fondo de la empresa, como la vuestra, que es la viña, que es lo más importante, eso no habéis dicho o ha dicho usted. Entonces, claro, venir porque sea sobrino o hijo de, me tengo que ir arriba a la oficina a mandar y no sé hacer una con un canuto. No sé si le ha pasado a vuestra empresa y esa es, para mí, una importante inquietud. Gracias. Bueno, eso es un aspecto también que ahora en el protocolo se contempla y en mi generación, tanto mis primos en su aspecto más técnico pasaron por todos los lados, una especie de formación que hacían en los diferentes departamentos de la empresa técnico, tanto en la viña como después en los procesos de elaboración, o sea que
han pasado por ahí. Mira, estoy viendo ahora a mi primo Isaac, por ejemplo, y todos han pasado por ahí, por supuesto. Han tenido esos momentos, llámalo, entonces no se llama training program o como quieras, pero han tenido que pasar por ahí. Y en el caso de mis hermanos, pues también a nivel comercial también han pasado, incluso hicieron prácticas pues con algunos distribuidores. Mis primos estuvieron, por ejemplo, aparte de en la bodega, han estado en otras zonas vitivinícolas en época de vendimias para conocer pues, en otros sitios cómo se hacían las cosas. Entonces, sí, o sea, no contemplo que alguien entre sin conocer la empresa desde abajo hacia arriba. Eso como un periodo, por supuesto, de formación. Y después, lo que sí yo creo que es importante más adelante es que cualquiera que entre, que esté cualificado, porque no es por ser hijo o sobrino de, tienes que ser porque tú estás cualificado para hacer eso igual o mejor que alguien externo. Si no, por lo menos en nuestras pautas que tenemos, no entrarían. Por eso lo que insistía antes tanto en la formación, en tener experiencia. Porque lo que sí no queremos es que alguien de la familia, por ser de la familia, haya que encontrarle un hueco en cualquier puesto. Eso lo evitamos.